escuchado la gonorrea? Sí. ¿Sí han escuchado la gonorrea? ¿Una enfermedad de transmisión sexual? Sí. Sí. Una bacteria. Una bacteria. ¿Ah? Entonces, miren. Neisseria. Esta bacteria de aquí es muy fastidiosa, esta bacteria de aquí. ¿Qué tiene por bacteria? A ver, hijita, ¿qué tiene por bacteria fastidiosa? Me molesta. Te pregunté a ella, te pregunté a ella. Sí, puede producir enfermedades que pueden afectar al organismo. Ah, ya. Primera. Ya. ¿A ver usted? Que son molestosas, o sea que como... Que joden. Así, exacto. Exactamente eso quería decir. Que sí, que van a permanecer en ese sitio y le van a estorbar. No sé, o sea, le va a picar, no sé. Bacteria fastidiosa es lo siguiente, que es difícil cultivar. me la regalaron. Es una bacteria fastidiosa. O sea, menos que no pensaba. Es muy exigente, o sea, no, o sea, yo con uno de esos medios de cultivo por ahí que ustedes, esto de aquí que ustedes, miren, de estos que ustedes sembraron, se sacaron las bacterias de la piel, ella no crece ahí. Ella es bien exigente. No crece en cualquier ambiente, le gustan los medios con CO2, medios de cultivo altamente nutritivos. Eso es una bacteria fastidiosa, ¿no es cierto? Es por eso. Ya, entonces en cambio hay bacterias que no se complican la vida, crecen con lo que le dan, ¿no es cierto? Un ejemplo, los estafilococos, esas las pones en este gran nutriente, ella vive feliz. Ya, entonces miren, esta bacteria es difícil cultivarla en el laboratorio, en las condiciones que nosotros tenemos es difícil cultivarla en el laboratorio. Entonces, cuando esta bacteria, miren cómo los arreglos sí pueden modificarse bajo ciertas circunstancias, cuando me refiero a las organizaciones, cómo ellas se agrupan. Cuando yo le hago un grano, una secreción uretral, porque ahí está en el aparato genital del hombre, le hago un gran, ya me viene la muestra, le hago un gran, yo la veo así. Diplococo. Ya, así la veo, en el grano. Pero cuando la cultivo en el laboratorio, ya pasa así. Streptococo. Como Estafilococo. Exacto, como un estafilococo. Pero la diferencia es que esta de aquí es gran negativo, no es gran positivo. Esta es la única bacteria, esta es la bacteria, la principal bacteria gran negativa. Es el principal coco gran negativo, patógeno, la Neisseria. Gran negativo, el principal coco gran negativo. Ustedes lo que más van a ver aquí son gran positivos, lo que más van a ver. Ya, entonces si les llega a salir gran negativo, a ver si te llega a salir un gran negativo aquí, a ver. Si te llega a salir un coco gran negativo aquí de lo que te sacaste de la nariz, en un ejemplo ya. ¿A mí? Ajá, a ti. Al de aquí. ¿Cómo te llamas? Ronald. ¿Tu apellido? Puma. Ah, Puma. Ya, te voy a decir Puma mejor. Ya. Ya sé lo único que ¿Qué hago? ¿Qué me preguntó? ¿Qué me preguntó? responder. Te dije que si tú te sacas un hisopado de la nariz, lo siembras aquí, te crece, lo haces mañana un gran y tú ves un poco gran negativo. ¿Tienes Neisseria aquí en la nariz? ¿No? ¿Tienes Neisseria? ¿No? ¿Por qué? Porque Estoy sano. no sé. No sé. Se sale un poco. Porque no está enfermo. Ah, No, pues Que no parece. pero sí, aquí en el gran te está diciendo que es gran negativo y la ves redonda. Sospechas de Neisseria. Ahí sí. A ver, ¿qué piensas? Pues te digo, tú te haces el hisopado, yo te mandé a hacer el hisopado, vienes mañana, lo siembras aquí, cuando haces el gran te da un poco gran negativo, ves así que están, es así, pero los ves rosaditos. Te asustas y piensas que es necesario que tienes en la nariz, ¿sí o no? No, pero no es que era lo que estábamos con cadena. Estaban en cadena. Vaya, ¿alguien me quiere decir algo? Porque habita en el. ¿Mande? En los genitales. Ajá. No de hombres, solo de mujeres. Ah, ya están los genitales.
Bueno, los bacterias también pueden tener migraciones fuera de su lugar de... Pero entonces, Al ser gran negativa la que encontraste en la ley no puede ser, no se puede decir que es Nigeria. Es Nigeria. ¿alguien más quiere opinar? Por eso mismo que también. Yo voy a decir que porque no hacen. No debe ser en cualquier ambiente como la nariz donde no respire este oxígeno. O puede ser que se lo haya sobado por ahí la mano y y quedó la bacteria ahí, ¿no? Uno puede ser. Cuidado. No, eso no. Bueno, la probabilidad hay. La probabilidad hay. Mi compañero más Pero delicado. no. A ver, pero ya, justifíqueme por lógica. En primer lugar, yo les dije, en Neisseria no crecen estos cultivos de que una, no crecen. O sea, esa es la una, no crecen. Dos, ¿a dónde puede estar también el otro error? Pero le sale gran negativo, ¿no? Por ahí contaminación en el ambiente de Neisseria. Eso, momentos. ¿Qué pasó en la atención? Mucho tiempo. Muy bien, mucho tiempo en que en la acetona. Puede ser que en la acetona, ese era un gran positivo, que son estafilococos que vive aquí. Yo dejé mucho tiempo en acetona y cuando lo tiñí, ¿qué pasó? ¿Cómo lo veo? Rosado porque cogió el safranino. Entonces hay que tener cuidado. Neisseria no encuentro en cualquier lado y ese es el error. Dicen coco gran negativo. Un coco gran negativo no se encuentra en cualquier lado. La principal representante de los cocos gran negativos es ella. Pero ella no crece en cualquier lado. ¿Ah? Coco gran negativo. Hay un montón, pero los patógenos, el más patógeno es ese. El más patógeno es ese. Ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, hay algo que se llama, miren jóvenes, vamos a ver las partes de la bacteria. Es importante porque vamos a ver de forma detallada, de forma resumida, mecanismos de acción de antibióticos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Las bacterias, esto que estoy dibujando aquí, miren, ¿esto qué era? ¿Esto qué representa? La pared celular. Ya. La pared celular. ¿Cuál es la pared celular que tengo? Una membrana externa, en el caso de ¿qué? De bacterias gram Positiva. negativa. Pues las positivas las tienen, hagamos de cuenta que esta es la bacteria gram negativa, la pared finita. Pero dentro de la pared que tengo, una membrana interna, muy bien. Ya. Ahora, esto es el caso de las gram negativas. Las gram negativas tienen dos membranas, tienen su pared celular, tienen sus ácidos nucleicos, acuérdense. Y el espacio donde están los ácidos nucleicos se llama nucleoide. ¿Ya? También tiene sus ribosomas, ya tienen sus lisosomas por ahí. Tienen algo que se llaman así, estas prolongaciones que van por todo fuera de su parte externa que se llaman cilios o pilis también. Y tienen unas estructuras largas, unas que serían los flagelos. No todas tienen. Los que tienen flagelos, ¿qué tienen? Tienen movilidad, ¿no es cierto? Ya. Ahora, fuera de esta, hay ciertas bacterias, no todas, hay ciertas bacterias que producen algo que se llama aquí afuera, algo que se llama cápsula. Más o menos así es la estructura de una bacteria. Ya. Ácidos nucleicos, aquí tienen sus lisosomas, ribosomas, tienen, acuérdense también algo que se llamaba el plásmido. ¿Qué era el plásmido? Material genético extra, ¿no es cierto? Donde se acumula una mayor cantidad de genes de resistencia. ¿Ya? Su membrana interna, pared celular, membrana externa, cápsula, cilios o pilis y hay flagelo. Pilis, cilios o flagelo. Bueno, esta es la estructura general de una bacteria. Vamos a iniciar por partes. Vamos primero por las cápsulas. ¿Qué composición bioquímica tiene la cápsula? Miren este de aquí. Glucocalis. Esta es la composición bioquímica de la cápsula, glucocalis.
Glucocálido significa que tiene una composición mixta entre carbohidratos y proteínas. Carbohidratos y proteínas. ¿Ya? Carbohidratos y proteínas. Entonces, ¿qué función cumple? En primer lugar, protegen a la bacteria de la desecación. ¿Qué es la glucocálido? No, el glucocálido es una composición bioquímica de la cápsula. Ah, La cápsula cumple la función de Proteger a la bacteria de la desecación. 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 O sea, cuando la bacteria, un ejemplo, una pasteurela, se cae aquí. Ellas viven en medio, en un animal, pero cae aquí a un lugar, un ambiente donde no hay humedad. ¿Qué hace ella para resistir a la falta de agua? cápsula. Produce cápsula. Que la cápsula es como tiene un aspecto mucoso. Ya, un aspecto mucoso, como moco. Entonces, esa cápsula, ¿qué hace? La protege de la desecación. ¿Ya? Otra función de la cápsula es que le permite a la bacteria resistir a la fagocitosis. Recuerden que ¿quiénes son las células que fagocitan en el cuerpo? ¿Cómo? Las células que fagocitan en el cuerpo. Fagocito. ¿Ah? Macrófagos, neutrófilos. ¿Linfocitos? Linfocitos no fagocitan, ¿verdad? ¿Qué era fagocito? ¿Ah? ¿Qué era fagocito? Comer. Ah, Comen a las otras. Comer. Ah. Comen. Ya. Entonces, un macrófago viene y quiere fagocitar esta pastorela. ¿Qué hace la pastorela? ¿Produce qué? Cápsula. Y evita que el macrófago se la coma, ¿no es cierto? Otra función es de adherencia. Miren, adherencia. Y ahí viene un grave problema con el tema de lo que se llama biofilms. No sé si alguien ha escuchado de esto. Biofilms bacterianos. Adherencia. Adherencia. ¿Le facilita la adherencia a la superficie? ¿Ven? Miren, esta es una superficie. Ya. Aquí cabe una bacteria. Un ejemplo, hagamos en cuenta la superficie de un bebedero. Recuerden que los pollos tienen ciclos de producción. En el caso de las aves, hay algo que se llama vacío sanitario. O sea, los pollos más o menos están entre 30, 35 días, 40 días. Se termina la cosecha. ¿El galpón qué pasa? Queda vacío. Ya, yo tengo que dar un espacio de un vacío sanitario. ¿Por qué? Porque no es que directamente voy a coger y voy a meter los otros pollos pequeños, ¿no es cierto? Ya, es un espacio que nosotros, en el caso que trabajé en una empresa que se llama Mega Aves, dábamos 15 días. Y en esos 15 días, ¿qué me daba a mí? A limpiar, desinfectar, ¿no es cierto? Que son un montón de galpones. Nosotros teníamos un equipo de limpieza que ellos iban limpiando y desinfectando, limpiando y desinfectando. Bueno, entonces, durante el proceso de producción de pollos quedan muchas bacterias adheridas a las superficies, principalmente de bebederos. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Si aquí caemos en la superficie de un bebedero, cae una bacteria ahí, una pasteurela, un ejemplo. Ella se va a replicar después en otra pasteurela, en otra pasteurela, en otra pasteurela y así. Y como están en un lugar, en una superficie, ¿qué hacen ellas para evitar la desecación? ¿Producen qué? Cápsula. Y como todas producen cápsula, todas se agrupan, ¿qué pasa? Producen una cápsula más grande. Y cuando yo quiero aplicar un desinfectante, no se mueren fácilmente. Por eso que el problema en avicultura es esto de aquí, biofilms bacterianos. Es un grave problema en avicultura, los biofilms bacterianos. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo? Y luego que esté Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
aparte de resistir a la desecación, estos de aquí les protegen de la acción de los diferentes químicos que nosotros utilizamos. Entonces, cuando el vendedor viene, les ofrece algún desinfectante. A mí en lo personal me gustaba mucho el glutaraldehído, combinado por ahí con ácidos y bases. El glutaraldehído es lo que yo más ocupaba en agricultura. Glutaraldehído. Hay otros colegas que tienen, no me daba mucho problema. ¿Ya? Hola. Cuéntame. Ah, la ardilla. Ahí arriba. Sí, ahí arriba. ¿Tiene nombre? Ah, no. Ponle, porque aquí hay algunos animales que se confunden. Ya. Entonces, ese es el problema en la avicultura, el tema de los biofilms. ¿Ya? ¿Qué quebraron? La caja pequeña, los del pecho van a quebrar como unas 4 cajas. Ya sabes, los de la son los mejores ya. Se van quebrando 4. Ayer quebraron una. Por eso yo pido de reposición. Se pide por lo general porque todo el material se pide en conjunto. Por eso digo, yo inicio con 200 cajas PET y espero que se terminen al final 200 cajas PET. Ya si veo que ellos han quebrado más, les hago que me repongan a ellos más. Ya, yo voy contando 4. Bueno, entonces miren, la acción de los desinfectantes, ese es el problema de los biofilms bacterianos. ¿Ya? El sarro. El sarro es un biofilm bacteriano, ¿no es cierto? Y esas bacterias ahí ustedes están que se lavan con pasta colgate, triclosan, clorexidina. Las bacterias no mueren. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer una limpieza, una profilaxis, nada más. ¿No es cierto? Entonces que para eso les ayuda a esos streptococos. La cápsula, los streptococos también producen cápsulas. ¿Sí me entendieron? Bueno, preguntas. Pared celular. ¿Cuál era la función de la pared celular? A ver, del perrito. ¿Cómo se llama el del perrito? John. A ver, John. La pared celular. Ajá. ¿Cuál es la función de la pared celular? Desarrollo de una mucosa. Desarrollo de una mucosa. La verdad es que las bacterias no tienen mucosa. O sea, una cápsula, perdón. Una cápsula. Una mucosa. Y eso permite también que no permitan que el fagocitosis que se la coma contra ¿Alguien me puede decir? Ya, muy bien. Por eso no quedarse callado. Es para prevenirlo, para contener lo que lleva la célula. Eso. Para evitar que explote mantiene la forma de la bacteria. Preservar la anatomofisiología de la bacteria. Ya lo habíamos hablado cuando expliqué que inicia un gran, ¿no? Vamos a hacer solo un recuerdo rápido de lo que es la anatomofisiología de la bacteria. Si no tuviera pared celular, ¿qué pasa? Ella explota. La bacteria explota, por eso es que hay muchos antibióticos que destruyen ¿qué? La bacteria. Pared celular. ¿Cómo se escribe eso? ¿Qué cosa? Anatomía, sí, Ponle anato y fisiología. Anatomofisiología. Viene de anatomía y de fisiología, ¿no? Sí. Miren muchachos, no se me vayan a confundir pared celular de las bacterias. Las bacterias tienen pared celular, los hongos tienen pared celular y las células de las plantas también tienen pared celular. La composición bioquímica de cada organismo es distinta. ¿Ya? En el caso de los hongos es quitina y de las plantas no sé qué tiene, porque como no estudia plantas, no sé. Pero no es... ¿En los hongos? Es quitina, eso vamos a estudiar en hongos. Sí. ¿Es la quitina? ¿No es lo que estaba hecho? Me parece que en embriología dicen algo de quitina en El kilo y kilo. En el caso de los hongos. Y las bacterias, ya dije cuál es la composición de las bacterias, les dije ayer, péptido glicano, les dije, esa es la composición bioquímica de la pared celular de las bacterias. Ayer o anteayer les dije. que yo no vi. Sí les dije, péptido glicano.
Yo les dije, tienen que revisar el video, sus apuntes. Ya les dije la composición bioquímica de la pared celular. ¿Ya? Yo no Ese es de vine. las bacterias, ¿no? La Ah, base sí. de las bacterias. Yo no vine. Harán con cuidado, muchachos, no es que no trajen pecho, ¿verdad? Composición química de la pared celular. Ya, ¿cómo se clasificaban las bacterias en función de la pared celular? Gran positivas y gran Negativas. Recuerden que las gran negativas tienen la pared celular finita, las gran positivas más gruesas, mayor cantidad de péptidoglicano, ¿no? Mayor cantidad de péptidoglicano. Las redes negativas. Ah, y ya les dije el día lunes, gran negativas tienen fina y las gran positivas tienen gruesa. Ya revisen esos apuntes, que eso ya sí les digo. Ya. Ya me entiendo. Bueno, verán, la pared celular tiene sus... ¿Se acuerdan? Yo les había hablado, una pared que tiene ladrillos, ¿no es cierto? Sí. Bloques. Y yo les había dicho que la pared, ¿por qué se llama pared celular? Porque es algo muy similar. Que el cemento, ¿qué eran? Los enlaces peptídicos. ¿Y los bloques quiénes eran? Chao. El N NAG y NAM, exacto. Eso. Era así. NGE. NAG, Sí, sí. NAM, NAG, NAM y así. N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, que es la parte carbohidratal, por eso que dice péptidoglicano. ¿Y el cemento qué era? Los enlaces Enlaces ¿qué? péptidos. Péptidos. Los enlaces péptidos. Ahora, ¿de dónde salen, miren jóvenes, estos ladrillitos NAM y NAG? ¿O dónde se forman? Miren, se forman aquí. ¿Dónde se forman? En la pared. No, aquí. No, la pared que está formando. Ah, en la membrana interna. ¿Ah? ¿Dónde se forma? La membrana interna. Es una membrana interna. Porque no tienen núcleo ellas. Membrana interna. En la membrana interna. En la membrana, aquí se forman. Entonces aquí se forman, por reacciones químicas, se forman los NAG y los NAM. Ahora, hay una enzima que se llama así. Fosfato de isoprenil. ¿Qué hace esa enzima? Esa enzima se encarga de transportar ese NAG y ese NAM acá al espacio donde se va a formar la pared celular. Se encarga de transportar los NAM y NAG al espacio donde se va a formar la pared celular. ¿Ya? 5-fosfato. Fosfato. Isoprenil. Aquí es un 5. Es C55. Fosfato de isoprenil. ¿Ya? Entonces, se encarga de transportar a este espacio. ¿Ya? Ahora, miren, ella va, miren, esta enzima va y los deja ahí, al NAM y al NAG. Ahí los deja desordenados. Ahí los deja desordenados. Ahora viene otra enzima que se llama así, transpeptidasa. 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 A ver qué hace la transpeptidasa. Transporta. Sí, usted. A orden. A ver, no, que ella no nos diga. Que ella. Dije ella. Dije ella. ¿Cómo se llama tú? Sí, el que está Abigail. está las transporta. Abigail, Las ¿qué? flores, es lo que dijo. Ah, sí, Pero sí, aquí no te van voy a decir desordenadas. Me gusta decirles por el apellido mejor. ¿No te acuerdas? No, pero El son NAG y falta- el NAM, ¿de dónde salían? De la Ah, membrana interna. no, porque el que transporta es la de El acá. NAG y el NAM Ella salían la de que la los membrana transporta. interna. hace la No sé transpeptidasa? dónde salen esos Ah, Oye, ¿tú qué te pasa? muy bien. ¿Y yo qué Los hago ordeno. después? ¿Y cómo los ordeno?
Estoy reuniendo la pregunta, no también. No, pues están desordenados. Nos ordena. Eso, en la forma los enlaces peptídicos, es transpeptidasa. Transpeptidas. Ella lo que forma son los enlaces peptídicos. Forma los enlaces. Claro, ella los forma. Porque ¿dónde se formaron los ladrillos? ¿Transporta o...? ¿Dónde se formaron los ladrillos? Transpeptidasa. De la ¿Dónde se membrana- formaron los ladrillos? membrana interna. La membrana interna. ¿Ya? Yo a veces por ahí me faltan unas palabras más. Escúcheme en mi boca ya. Espero que esta novela no pueden escribir bien. Ya. Transpeptidasa. Entonces, la que los transporta es la bueno, vean que Aún. ya que les voy contando las cajas PET. Me va a salir que había un alumno en esto fue hace semestres anteriores. Se quedó conmigo en microbiología. Wow, porque muchachos sí de más ya. Que por fin que sea fuente con eso. Ahí. Transpeptidación. No, es que no, una simple regla 3 no me hacía. Es la que los une. Yo le decía, a ver, digo, prepárame 5 cajas Petri. Y él iba y me cogía, pagar, me lo vacía. Saben que nosotros hechos somos pobres, ¿no? Sí. Siempre metes eso. Porque yo cuido sus agallas porque no me gusta comprar. Pues. Utilice para practicar, pero no para desperdiciar. Como era, y cogía así, una vez, y era empezar 5 gramos, cuando lo veo ya con medio frasco fuera. A lo mejor yo lo pasé porque era para mí, me iba a dejar sin agarrar. Ya sabemos cómo pasar. Pero en la tercera, ¿verdad? Ah, En la tercera. Ya cuando ya perdí mucho ya. Agarre. aquí se ahorra, pásanos en la. Aquí ya se ahorra, pásanos directo. Ahí va a ser por las cajas Petri, creo. Bueno, ya. Dime. Entonces la transpeptidasa se encarga de hacer las peptidas. Sí, ella los hace. Haz de cuenta que ella pone el cemento ahí, así como el albañil. El albañil pone el cemento. Vaso es el que hace los ladrillos y el No, él los transporta. Los transporta. Los En ladrillos cambio, los transportan. ladrillos se forman aquí en la membrana interna. Entonces, miren, y ella los ordena así. ¿Sí entendieron? Ya. Preguntas. Eso se llama transpeptidación, ese proceso. Transpeptidación. Transpeptidación, microbiología es facilito, ¿se dan cuenta? ¿Cómo es? Estudiando cualquiera de eso. Bueno, Transpeptidación. Transpeptidación. Mi lenguaje me gusta. Oye, nunca había hecho puntos tan bonitos. bueno, miren jóvenes. Este espacio, miren, el espacio que hay entre la pared celular y la membrana interna, aquí hay un espacio que se llama espacio periplasmático. Espacio periplasmático. ¿Cómo se llama? Periplasmático. Periplasmático, espacio que hay entre la membrana interna y la pared celular. Periplasmático. Periplasmático, ¿sí? Periplasmático. Periplasmático. El de la pared celular y la membrana interna. Miren jóvenes, ya vamos a ver, ya mismo vemos lo que son mecanismos de acción de antibióticos. Hay antibióticos que actúan a nivel de ribosomos. Recuerden que los ribosomas producen las proteínas, ¿no es cierto? Entonces miren, ese antibiótico tiene que tener una estructura química lo más sencilla posible para poder atravesar. En este caso, la gran negativa, ¿qué tiene que pasar? La cápsula membrana. Si tiene cápsula, tiene que pasar la cápsula. Si produce cápsula, ¿no? Porque ahí, como les dije, no todas tienen cápsulas. Ya. ¿Y luego qué tiene que pasar? La membrana externa. ¿Luego qué tiene que pasar? Pared. Pared celular. ¿Luego qué tiene que pasar? Membrana interna. Membrana interna. Y ese es el problema con unas bacterias. Como un ejemplo, esta señora de aquí que la van a conocer mucho ustedes. Este sí que es jodido. Pseudomona. Pseudomonas. Pseudomona.
Pseudomonas. Pseudomonas. Miren, composición bioquímica de las membranas, ¿cuál es? Bioquímica de la membrana. Ah, no. Composición bioquímica de las membranas, ¿cuál es? ¿Cuándo no? ¿Cuándo dijo eso? ¿En el barco? ¿Dónde más? Sí hay proteínas. Pero por excelencia, ¿cuál es la composición bioquímica de las membranas celulares? Lipídios, ¿qué más? Fosfolipidia. La composición bioquímica de las membranas es fosfolipidia. ¿Podrá pasar el agua por ahí? ¿Por qué no pasa? A ver, pregunta. El agua. A ver, el Yo digo que no. al que es de loja, a ver. Porque son, o sea, es fosfolipídios, es como una doble capa de aceite que no se mezcla tanto. Eso, el tanto aceite no con se agua. mezcla con el agua, ¿no es cierto? Con el agua. Ah, no. Muy bien. Me acuerdo que era con forma de tierra. No tengo idea. Más o menos es así. que- Ustedes le aplican. Esta es la membrana, miren, esta es la membrana celular. Cualquier membrana. Cualquiera, cualquiera. Fosfolipídios. ¿Ah? Son fosfolipídios. Sí, guárdalo por ahí. Ya me lo tengo. ¿Y qué te digo? Esta es la membrana. Porque tiene una Entonces, doble capa. ¿cómo está bioquímicamente? Tienen acá, ¿cómo está estructurada ella? Miren, una molécula de fósforo y un lípido, así. Y es doble capa fosfolipidia. ¿Esto representa qué? El fósforo. El lípido. ¿Y el lípido dónde está? Para Arriba. adentro. Recuerda que esta es la membrana, entonces aquí sería espacio extraplasmático, ¿cierto? Este es el extracelular. ¿Y este qué sería? ¿El espacio? Muy bien, intracelular. Espacio extracelular, intracelular tienen agua. ¿Tienen o no tienen agua? Sí, tienen agua. Por afuera, el cuerpo tiene agua, el cuerpo creo que 70% de agua, ¿no es cierto? Entonces por aquí hay moléculas de agua. Miren, por aquí hay muchas moléculas de agua. Aquí. Ya. Entonces miren, para que estas membranas no entren en un grado de incompatibilidad con el agua, las membranas se disponen en doble capa fosfolipidia. Por eso dice fosfolipidia, ¿ven? ¿La membrana interna o externa? Las dos, hijo. Ah. Ya la membrana externa tiene una composición adicional que ya lo hablamos. Se disponen en doble capa fosfolipidia, ¿sí ven? ¿Por qué será que los lípidos se disponen adentro y el fósforo hacia afuera? Para no dejar entrar. Para repeler el agua. Este es el lipidio, ¿ve? Este es el lipidio. Estas colitas aquí. Para repeler el agua. Dicen cola lipídica, que también podría ser una cola hidrofóbica. Hidrofóbica que es fobia al agua, ¿no es cierto? Sí. De hecho, las grasas son hidrofóbicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se mezclan con el agua. En cambio, el fósforo, ¿qué es? Hidrofílico. Sí tiene compatibilidad con el agua. Es por eso que las membranas celulares tienen esa composición bioquímica, doble capa fosfolipidia. Hacia afuera está el fósforo y hacia adentro ¿quién está? Los lípidos. Ahora, ¿quién no tiene que pasar por aquí agua, por aquí, para acá? Miren, el agua no tiene que pasar para acá adentro. ¿Y cómo pasa? Con ello llegan a decirle catar. Solo llega hasta el Llega fósforo. poco. Llega poco. No llegan a. No llegan Hay un a. proceso que hace que se abran y dé paso para entrar y hacer el intercambio. Pero ya en el momento que se abren, aquí te pega con los lípidos y la membrana se desestabiliza. Por eso es que hay un mecanismo de acción de los antibióticos, es de que meten su cola hidrofóbica dentro de la membrana celular y la terminan destruyendo. Eso no se puede hacer, así que sería breve. ¿Qué pasa? Hay algo que se llaman porinas. Miren, las proteínas se disponen en forma de canales. Esto que estoy dibujando aquí de negro, miren, se disponen en forma de canales y generalmente a veces están cerrados. Miren así. Entonces, ellos se abren cuando hay necesidad. Por ejemplo, hay el tema de las... Miren, ven. Es una acuaporina.
Es un canal proteico que permite el ingreso de ¿qué? Agua. De agua. Y las proteínas son hidrofílicas. Entonces, por aquí pasa el agua y ya no se topa con ¿quién? Con el líquido. Ya no hay desestabilización bioquímica. Porque si se topa con el líquido, ¿qué hay? Incompatibilidad bioquímica y la membrana ya no funciona. ¿Sí me entendieron? La función de una membrana celular es selectiva. Es selectiva la membrana celular, ¿no es cierto? O sea, no deja pasar cualquier cosa. Ella selecciona ¿qué? Lo que va a pasar. Ahora miren, jóvenes, ¿cuál es el problema de esta señora de acá? Miren, ven. ¿Saben cuáles son los mecanismos de resistencia? No solo son enzimas. No solo es que cogen y producen enzima y que la enzima va y destruye el antibiótico. También son estructuras anatómicas o estructuras celulares. Un ejemplo. Los antibióticos, para poder llegar, por ejemplo, hay un antibiótico aminoglucósido o macrólidos, quinolonas, que todos ellos actúan aquí, en ribosomas y núcleos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los antibióticos? Atravesar todo esto, ¿no? ¿Y cómo, en las membranas, cómo lo atraviesan? ¿A través de qué? De porinas. No, aquaporinas no. Es porinas para aquaporinas para agua. Pero lo que quiero decir, ¿porina qué es? Es un canal proteico que permite el paso de ¿qué? De cualquier sustancia. De nutrientes, de antibióticos, de agua, cualquier sustancia. Eso es un poro. Un canal. Entonces miren lo que hacen las pseudomonas. ¿Qué es lo que hacen, jóvenes? Miren, las aquaporinas, ¿qué pasa? Las hacen más chiquitas. Un ejemplo, hay aquaporinas específicas para que pasen las quinolonas. Entonces, si ella quiere hacerse resistente a las quinolonas, ¿qué hace? Hace los canales, los hace más pequeños. ¿Sí me entiende? Y de esa manera el antibiótico no entra. Eso no es resistente a ese antibiótico. Eso no es resistente. ¿Produjo enzimas? No. Entonces las resistencias no solo vienen determinadas por enzimas, vienen determinadas también por estructuras celulares. Todo eso se habla en resistencias bacterianas. ¿Ya? ¿Preguntas? Entonces, esos son porinas. Entonces, ¿cuál es la composición de la membrana celular? De las membranas celulares, fosfolipídica. Ahora, tanto interna como externa. Pero esta externa tiene una composición bioquímica adicional que se llama LPS. Miren, ven. ¿Qué es? Lipopolisacárido. Lipopolisacárido. ¿Qué es eso? Es La extra que tiene. la extra que tiene, o sea, la composición bioquímica extra que tiene ¿quién? La membrana Externo. externa. Hagamos de cuenta que esta es la membrana externa, ¿ya? Hagan de cuenta que esta es la membrana externa. Entonces, mire, dice lipopolisacárido. ¿Qué tiene los lipopolisacáridos? ¿Qué tiene? Lípidos, Lípidos y sacáridos. sacáridos. Ahora, el lípido, ¿hacia dónde se dispone? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. Hacia adentro, exacto, hasta aquí. Hagamos esta cola de aquí, ¿qué sería? La parte lipídica de este LPS. ¿Y el sacárido hacia dónde se dispone? Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Eso es un antígeno. ¿Qué era un antígeno? Un cuerpo extraño. ¿No? ¿No? Eso es Ah, antígeno. Era El que. Creo yo. ¿mande? No, eso Es algo extraño, muy bien, pero yo les había dicho que las células de mi cuerpo no vienen y reconocen toda esta membrana. Mira, no vienen y reconocen toda esta membrana. Ellos para reconocer una determinada bacteria, ¿qué pueden reconocer? Una parte. Una parte. Entonces, generalmente, las bacterias son reconocidas por mi sistema inmune, por mis células de mi sistema inmune, ¿a través de quién? Del LPS. Pero principalmente, ¿quién? La parte sacarídea, la parte carbohidratal de este es LPS. ¿Hacia dónde está la parte carbohidratal? Hacia afuera. Está hacia afuera. Entonces, por aquí viene un anticuerpo y el anticuerpo se une aquí. ¿Sí ven? ¿Se acuerdan que el anticuerpo tenía forma de esa Y? Y acá venía el macrófago, reconoce el anticuerpo. ¿Qué es un macrófago? Se lo come. Se come la bacteria.
No es que el anticuerpo viene y reconoce toda la estructura bioquímica de esa membrana, que para ellos es muy grande, solo reconocen una pequeña estructura. En la membrana externa tiene el polisacárido, pero también tiene el fosfolípido. O sea, también tiene el fósforo y el lípido, y aparte tiene el LPS. Tienen el LPS, exacto. Por eso dije que es una estructura adicional. Tienen el fósforo, el lípido y aparte. Uy, ya voy contando las cargas. ¿Cuánto que ustedes están así? Llevan 6. Llevan 6. Lipolisacárido. Ay, qué bueno que yo tengo harta paciencia. Lipolisacárido. Preguntas, muchachos, ¿no tienes un receso? Sí, vaya, solo receso ya. ¿Cuánto, profe? 10 minutos. Es que ya mismo a las 12. A la 1 tenemos clase. A las 12 vamos a comer, pues. Y a la 1 ya entramos. No, la Aún no tienen clase. Entonces nos vamos de largo. Sí, ¿se quiere, profe? Hasta las 12, porque Le falta media hora ya. Nos vamos a las 12, lo que avancen. Ya. Bueno, Uy, tú dale. que miren, golpeas. otra función de la membrana. Estamos hablando de la membrana externa, escuchen. ¿Qué otra función tiene la membrana externa? Proteger a la bacteria de los detergentes y proteger a la bacteria de las sales biliares. Estoy hablando de la membrana externa, estoy hablando de gran positivas o de gran negativas. Muy bien, de negativas, porque las negativas tienen dos membranas, ¿no es cierto? Las positivas tienen solo una. Entonces miren, dice proteger de qué? De los detergentes y proteger qué? De las sales. ¿Ustedes sabían que la bilis tiene una función de protección? ¿También dónde ven eso de fisiología digestiva? No, Dale. aún eso recién está para Se él. muere el estómago, pero se deja de más al hígado del hígado del virus. Aún falta. Bueno, pero ya les toca autoeducarse. Ayer ni siquiera me acuerdo ya. Bueno, miren, la bilis, jóvenes, la bilis, aparte de tener su... ¿Qué función cumple la bilis? A ver, solo por lógica saquen, ¿para qué sirve la bilis? secretado en la bilis. ¿Ah? Líquido biliar, El hígado. Mata ciertas bacterias. Tiene función de controlar el crecimiento de bacterias que hay en el... Miren, yo en mi intestino tengo bacterias. ¿Ya? ¿Qué pasaría si no hubiera alguien que fisiológicamente no me controle el crecimiento bacteriano? Pues esas bacterias se reproducen en cantidad y entran en algo que se llama disbiosis. La disbiosis es alteración cuantitativa, cualitativa de la microbiota. Disbiosis. Alteración cuantitativa y cualitativa de la microbiota. Entonces, por eso sirve la bilis, miren. Esos sales biliares. ¿Cómo dijo, profe? ¿El nombre? Disbiosis. Disbiosis. Disbiosis, así se llama. Si no hubiera nadie que controle ese crecimiento bacteriano a nivel intestinal, pues esas bacterias pero se reproducen en cantidad. ¿Y el cuerpo entra en qué? En problemas digestivos. Este no entra en problemas digestivos, entra en problemas digestivos. Entonces, las sales biliares jóvenes que están contenidas dentro de la bilis tienen esa función. Aparte de... Miren, la grasa, las sales biliares intervienen no en la digestión de las grasas. Escuchen acá, escuchen. Ustedes, miren, una grasa, háganse cuenta que esto es una bolita de grasa de esas, de un líquido, ¿ya? ¿Qué hace la bilis? La bilis tiene la función de emulsificar. ¿Qué hace? Emulsificar es que una estructura grande la hago ¿qué? ¿Para qué? Para que las enzimas que vienen del páncreas actúen ¿en dónde? ¿Dónde actúan mejor las enzimas? ¿Aquí o acá? En la más pequeña, porque aquí hay más superficie de acción que la de acá. Entonces eso hace la bilis. La bilis no hace más que otra cosa que emulsificar las grasas, es decir, que las grasas eso se llama emulsificación, las hacen bolitas más pequeñitas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que las enzimas del páncreas actúen de la mejor manera. ¿Sí entienden? Sí. Y ahí también hay sales biliares. Las sales biliares hacen eso.
Esto hacen las sales biliares, emulsificar. ¿Ya? Y también controlar. Entonces, miren las bacterias gram negativas, a través de su membrana externa, ellas son resistentes a las sales biliares, porque si no fueran resistentes a las sales biliares, ¿qué pasa con esas bacterias gram negativas que hay en mi intestino? Se muere. Se mueren. Se mueren todas. Y ahí tengo un montón de enterobacterias. La mayor parte de enterobacterias son gram negativas. La mayor parte son gram negativas. También hay positivas. ¿Preguntas? Jóvenes, miren. Este lipidio que está aquí, ellos dicen que hay dos partes, ¿no? El LPS tiene la parte lipídica que está hacia adentro y el oligosacárido que está hacia afuera. Este lipidio también se llama como lipidio A y este de aquí se llama como antígeno O. Lipidio A y antígeno O. El lipidio A es una endotoxina. El lipidio A, pero el que forma del lípido, del Del fosfolípido. LPS, estamos hablando del LPS. Ah. Del LPS. Estoy hablando de la parte lipídica de quién? Del LPS. Entonces, ¿qué digo? Que el antígeno, la parte carbohidratal, ¿qué generalmente era? Antígeno. ¿Sí están entendiendo o no? La parte carbohidratal, ¿qué es? Antígeno. ¿Para qué sirve el antígeno? Para el caso de la salud del sistema de defensa. ¿Para qué sirve? Para que la otra bacteria la pueda Para que identificar. venga el anticuerpo lo identifica esta bacteria. Por eso me sirve, eso es la parte carbohidratal del LPS, que también se llama como antígeno O. Ahora, la parte lipídica, ¿qué es? Una endotoxina. ¿Qué entienden por esa endotoxina? Toxinas de... Todas las toxinas malas. Ya hace daño, ¿no es cierto? Sí. Hace daño, miren, la endotoxina hace daño al cuerpo. Es una toxina. Miren para que ustedes vean que una bacteria muerta hace daño al cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? A ver, díganme por qué. La vitamina libera cosas que no debería. Libera toxinas de su... O sea, Porque es malo que una bacteria se muera en el cuerpo. cuando explota una bacteria, todo el contenido de la bacteria se libera y contamina al resto del cerebro. Por ahí va. Escuchen acá. Las bacterias tienen dos tipos de toxinas. Tienen las endotoxinas y tienen las exotoxinas. Las exotoxinas, la bacteria no necesita morir para poderla liberar. Ella estando viva, ¿qué hace? Produce la exotoxina y esa exotoxina, ¿qué hace en mi cuerpo? Me hace daño. ¿Me entiendes? La endotoxina. ¿Qué era la endotoxina entonces? ¿Dónde estaba ubicada la endotoxina? ¿Ah? En la parte lipídica del lipopolisacárido, que está ubicado en qué membrana? En la externa, exacto. Entonces, ¿cuándo creen que se libera mientras la bacteria está viva, hará daño esa endotoxina? ¿Hace daño esa endotoxina? Esta bacteria que tiene ese LPS, ¿está viva? ¿Hace daño, sí o no? No, ¿por qué? Porque no se libera. Porque ¿dónde está esa endotoxina? ¿Incrustada en dónde? ¿En la membrana? En la membrana externa. En la membrana celular externa. Entonces, ¿cuándo se libera? En el momento que la bacteria muere. Mira, viene un macrófago. Mira, el macrófago viene y se la come. ¿Y qué va a pasar con esa bacteria? La va a destruir. Pero cuando la destruye, ¿se libera quién? El lipidio A, que es ¿qué? La endotoxina. Y ese lipidio A circula por el cuerpo y es la que produce la fiebre, produce la hemorragia, produce muerte celular. ¿Sí me entienden? ¿La exotoxina de dónde salía? ¿Ah? La La exotoxina. Ajá, ¿de dónde era? Verá, la exotoxina, la bacteria, digamos, ella está viva. Hagamos de cuenta que esta bacteria tiene capacidad de producir exotoxina. Un ejemplo, Clostridium tetani. ¿Ustedes escucharon el Clostridium tetani? El tétano. Tétano, sí, exacto. ¿Qué pasa? El tétano tiene dos formas. ¿Cuáles son las dos formas de la bacteria? Esporulada ahí. ¿Se acuerdan de esporulada y vegetativa? Sí. Miren el tétano, jóvenes. El tétano está aquí.
Aquí está el tétano. Ya. Como aquí hay oxígeno, el tétano es una bacteria estrictamente Vive sin oxígeno. anaeróbica. Anaeróbico, vive sin oxígeno. No, ella no puede vivir. Si hay oxígeno, ¿qué pasa? Se muere. Ella se puede morir, pero como tiene la capacidad de esporular, ¿qué se forma? ¿En qué se transforma ella? En esporo. Entonces, si ustedes ven por aquí, por ahí sí se hemos construido un tetanio. Hay mucho en la materia orgánica, en esos hierros oxidados, hay bastante. Entonces, ¿en qué forma van a estar ellos? En forma espora. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Mientras está en forma de espora, ella producirá sustancias tóxicas. No, porque no produce. ¿Por qué? Porque como está en espora, ella entra en un estado de latencia, parecido a esos osos que hibernan. Los osos cuando hibernan, ¿qué hacen con su metabolismo basal? Lo ralentizan. ¿Cómo creen que está la frecuencia cardíaca de ese oso que está hibernando? Está más baja, obviamente, al que no le permite, está en una frecuencia, un latido cardíaco que no le permite que el animal se muera. Y un ejemplo, si él normalmente es 120 latidos por minuto, ¿qué le hace? Lo lleva, qué sé yo, a 50. No lo puede llevar muy abajo porque no se muere, ¿no es cierto? Bueno, lo lleva a su límite donde él pueda sobrevivir, ¿sí me entienden? Entonces lo mismo hacen las bacterias. Las bacterias, su metabolismo, respiración, digestión, ¿qué la hacen? Lo bajan. Entonces en este momento ya está la capacidad de producir toxinas. No produce nada. Pero ¿qué pasa si ella entra al cuerpo y encuentra un lugar donde hay ausencia de oxígeno? ¿Qué hace? Pasa de su esporulada a vegetativa, y es en ese momento donde produce la toxina. Y esa toxina, mira, ella estando viva, la produce. Entonces, este es el clorhidrato de tetanio. Aquí está el citoplasma. Entonces, ¿qué hace ella? Produce la toxina y la libera. ¿Murió para producir la toxina? No, porque esa exotoxina no es parte de la estructura de la bacteria. En cambio, la endotoxina, ¿qué es? Forma parte de la Forma parte. Entonces, ¿cuándo se libera? Cuando la bacteria Cuando muere. se destruye. Cuando se destruye. ¿Sí me entienden? Entonces, hay bacterias que, estando muertas, producen daño. ¿Sí me entienden? Ya, eso es la diferencia entre exotoxina y endotoxina. ¿Ya? ¿Preguntas? Dijo que producía fiebre, hemorragia y qué más. Necrosis celular, un montón de cosas. Pregunta, algo. Ya mucha información. Mucha información. Vamos procesando datos, ¿no? ¿Habrá llegado la luz? Mucha información. Verán, es difícil uno aprender todo en clase. Yo tampoco no aprendía cuando a mí me daban clase. ¿Qué tengo que ir a hacer? Estudiar en casa. Yo por eso les mando a hacer resúmenes. No vayan a pensar de que aquí salen. Entendí que con los ¿Se mande? Sí, yo también. No se me entiende. No, así se le entiende mejor. Que con usted sí se entiende. Ah, ya, pero igual tienen que ir a repasar. Entendí, pues sí, Y si no entienden, tienen que Usted nos buscar. enseña con ladrillos, ¿no ves? Bueno, con eso me pierdo. ya pues ahí está. Verán, muchachos, hay bacterias que no tienen pared celular. Un ejemplo. Miren, acuérdense siempre de esta niña de aquí, micoplasma, bien chiquitita. Chiquitita, bien chiquitita. No tiene pared celular, solo tiene membrana. Entonces, ¿ustedes creen? Dime, hija. Mañana tiene que venir, doctor. ¿Qué lo sienten mañana? Sí, dijo que para el viernes. ¿Viernes qué cosa? Para venir Pero ustedes están sembrando, ya. No vayan a quebrar cajas. Después de 24 horas. Sí, mañana a esta hora. a la 1 podemos venir porque tenemos una compañera que está en la Ya venga. A la una. Ajá. Que no sea más de las 4 porque ya me voy. Ya. Miren, no tiene pared celular. Esta bacteria, Mycoplasma, es lo que también daba mucho problema en avicultura. Sí tuve bastantes problemas con Mycoplasma. Sintomatología respiratoria. El problema es que yo vacunaba a los jóvenes. Generalmente están en el ambiente. Lo que pasa es que cuando tú aplicas un biológico, el sistema inmune, ¿qué pasa? Baja. Entonces ahí es donde ellas atacan. La única manera, verán, a veces yo les digo algo. Yo recomiendo no utilizar antibióticos. Si me pongo en el plano de microbiólogo, tengo que decir, no utilicen de manera exagerada antibióticos. Si van a utilizar un antibiótico, hagan un cultivo. ¿Ya?
Pero hay momentos que cuando me pongo en el plano, cuando trabajé como zootecnista, como parte productiva, obligadamente me tocó utilizar. ¿Por qué? Porque la única manera, cuando yo tuve problemas de este micoplasma, que de hecho me mató muchos pollos, la única manera como yo lo controlé es con profilácticos, con preventivos. Es decir, de yo agregar antibiótico al balanceado para prevenir o evitar de que me afecte ¿quién? El micoplasma. Y felizmente toca, ¿no es cierto? Porque si no utilizaba esa estrategia, ¿qué pasaba? Me botaban de allá. Todos los pollos. Se me morían y me botaban. ¿Cierto? Entonces a veces estamos en un plano y a veces estamos en otro plano, pero a veces digo las necesidades son así. ¿Ya? Infelizmente a veces toca cambiar de opinión. ¿Preguntas? No. Ya. Y ahora llega la luz. ¿No llega luz? A la una. Mucha información. Verán, hay ciertas bacterias que tienen una pared celular especial. ¿Ya? Se llaman bacterias ácido resistentes. Bacterias ácido resistentes. Ejemplo de esas bacterias ácido resistentes son ¿cómo le dije? Bacterias ácido resistente. bacterias ácido resistentes. Presentan una membrana especial. Especial. Pared celular especial, les digo yo. Ya, pared celular especial. Es decir, miren, ellas tienen los ladrillos, ¿no es cierto? Miren, tienen los ladrillos, tienen los enlaces peptídicos, ¿ya? Es decir, tienen las camadas de péptido glicano, ¿ya? Ahora, pero tienen un componente en especial. Aquí afuera, aquí por aquí, tienen un componente que se llama ácido micólico. Aquí afuera de la pared. Ácido micólico. Micólico. Ácido micólico. ¿Qué pasa con ese ácido micólico? Ese ácido micólico es un componente bioquímico que no me permite que los componentes del gran me tiñan esa bacteria. Los componentes del gran me tiñan esa bacteria. Entonces, bacterias ácido resistentes se teñirán por el gran, ¿sí o no? No. ¿Por qué? Porque el ácido micólico no permite que los componentes de la tinción gran tiñan la pared celular. ¿Sí entendieron? Sí. Ya. Ahora, hay una coloración especial para estas bacterias ácido resistentes que se llama así. Ácido micólico. Bueno, se la descubrió y le puso su nombre ya. Saint Nelson. Esta coloración especial tiene un componente que se llama carbolfucsina. Ya. Esta carbolfucsina sí tiene afinidad química ¿con quién? El ácido Con el ácido micólico. micólico. Entonces yo para teñir estas bacterias ácido resistentes, ¿qué tinción utilizo? Cian Nelson. Ejemplo de esas bacterias ácido resistentes son, ¿qué tienen haber escuchado ustedes? Mycobacterium tuberculosis. Sí, he escuchado de eso, ¿no? Sí. Ya. Por eso dice micobacterium. ¿Sí saben de dónde viene esa palabra mico? ¿De dónde viene esa palabra mico? De pequeño. Del ácido micólico, del ácido micólico. ¿El ácido micólico que está dónde? En la pared celular de esa bacteria. Miren, aquí vienen las paredes celulares especiales, ¿no? ¿Ya? Entonces, en resumen, el ácido micólico es una estructura química, es un componente bioquímico que está en la superficie de esas bacterias ácido resistentes, no permite que el gran entre, entonces la tinción gran no sirve para esto,
¿Qué utilizo? La tinción Ciel-Nielsen, porque este Ciel-Nielsen tiene carbofluxina, el carbofluxina se mezcla con el ácido micólico y tiñe. ¿Ya? Eso, no tenemos esa tinción, medio vergüenza pedir. Y una pregunta, o sea, ¿y cómo se entera Con que confianza nomás. esa bacteria tiene eso? ¿Ah? O sea, ¿cómo se entera que la bacteria tiene el...? Es que ya los científicos ya la han estudiado bastante. La única manera de tú de identificarlo acá es haciendo la tinción. Y si no funciona, le pongo el carbo. No, el carbofluxina está dentro de la tinción. Ya es como una tinción grande. No la tenemos aquí, por eso yo no la he enseñado. Un ejemplo, yo sospecho de un bacterium tuberculosis. Ya yo pido a esa persona o a ese animal lo veo que tiene un problema respiratorio y yo clínicamente sospecho. ¿Qué hago? Hago, ya saben lo que se pide, ¿no? Es una expectoración, ¿no es cierto? Ya, entonces tienes que hacer una tinción grande, una tinción de Ciel-Nielsen de esa expectoración. Y si ves que se tiñe por esa tinción, probablemente esa persona tenga Mycobacterium tuberculosis, a pesar de que necesito de estudios más profundos, pero por lo menos ya me ayuda. ¿Sí me entienden? Ya me orienta el diagnóstico. Es una tinción que no es muy complicada de hacer, hay que aplicar un poquito de fuego. No es complicada de hacer. Igual tenía que decirles para que sepan de qué se trata esa... Ya faltan 10 minutos. Ya. Muchachos, ribosomas ya saben, ¿no? Eso creo que ya lo habíamos hablado que los ribosomas de las procariotas y eucariotas son distintos. 50S, 30S, si ya les hablo 40, 60, eso ya vimos. Ya no lo explico. Ahora hablemos un poco de... O sea, yo estoy dando la estructura, los componentes que tiene una bacteria, porque después cuando veamos antibióticos vamos a ver cómo el antibiótico destruye la bacteria. ¿Ya? Verán, ustedes saben que los ácidos nucleicos son cadenas, ¿no es cierto? Los ácidos nucleicos son cadenas. Miren, hay científicos que dicen, no lo digo yo digo lo que escucho, que, porque no lo he comprobado, que el ADN o el ARN son cadenas que miden hasta 2 metros, son larguísimas, ¿sí? ¿Se acuerdan la estructura básica de un ácido nucleico, no? Guanina, guanina, citosina, adenina, uracilo, ¿no es cierto? Bases nitrogenadas se unen a una desoxirribosa, una pentosa, ¿no es cierto? Y un grupo fosfato. Ese es el componente básico. Entonces es así largote, ¿no? Entonces miren, ¿cómo creen que 2 metros va a entrar en una célula que mide una micra? Tiene que enrollarse, muy bien. Entonces miren, esa cadena hace esto, miren, ven, se enrolla en unas proteínas, la misma célula produce unas proteínas y hace esto, miren, ven. ¿Qué pasa? ¿Se enrolla alrededor de qué? De la proteína. De la proteína, para que pueda entrar en ese pequeñito espacio que hay ahí. ¿Quién ayuda a eso? Miren, este encima de aquí. Topoisomerasa. La enzima topoisomerasa, ¿qué hace? ¿Enrollar qué? ¿Qué hace la enzima topoisomerasa? Enrolla el ADN en las histonas, ¿no es cierto? Lo enrolla así. Enrolla y desenrolla. Porque cuando la célula se quiere dividir, ¿qué pasa? Se tiene que desarrollar un pedazo. Porque si no, ¿cómo se expresan los genes si no se desenrolla, si todo está ahí? Se tiene que desenrollar. Entonces la enzima que se encarga de eso es la topoisomerasa, se encarga de enrollar y desenrollar. Ya vamos a ver, porque hay antibióticos que vienen y destruyen esta enzima. ¿Ya? ¿Preguntas? No. ¿Se enrollaba? Ahora, en proteínas llamadas histonas. Histonas. Estos bolitos que puse aquí, entonces viene la topoisomerasa, hace esto, ¿no? Y se va luego a otra histona, sí. Y luego se va a otra histona, sí. ¿Histona o histona? Histona, con eso. No fue el único.
Enrolla. Y de esa manera permite que todas esas cadenas de 2 metros, ¿qué pasa? Entren en ese pequeño célula. Si no, pues ¿cómo? ¿Ya? Para otra clase. No, gracias. Ya estoy, no más tenemos ya. Gracias.